Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a tratar sobre punteros y matrices, específicamente cómo podemos usar el concepto de punteros para recorrer los elementos de una matriz y nos vamos a centrar también en cómo enviar una matriz a una función. Entonces vamos a exponer nuestra situación inicial. La forma en la que enviamos, por ejemplo, un vector a una función era justamente enviando la dirección del primer elemento, eso se cargaba en este puntero, y también la cantidad de elementos que posee. Entonces uno puede decir, no, puedo extender esa idea y para mandar una matriz a una función entonces envío justamente el nombre del identificador, dos corchetes porque tiene dos dimensiones que estén vacíos y las dimensiones m y n. Entonces vamos a probar a ver qué nos dice el compilador y justamente se queja, o sea, no nos permite compilar y dice que está incompleto, o sea, en realidad espera un valor aquí y vamos a hablar sobre eso durante la presentación. Ok, entonces aquí el punto es que no podemos hacerlo así. Entonces vamos a revisar otra vez el concepto de una matriz y cómo está, y ya vamos a ver cómo está dispuesta esa matriz en memoria. Entonces la matriz es, como habíamos mencionado cuando lo presentamos, podemos pensar como un vector de vectores, ¿verdad? O un vector donde, sí, donde cada elemento es otro vector. Entonces, de la forma en que manejamos en cuestiones matemáticas, visualizamos generalmente la matriz de esta forma, ¿verdad? Donde tenemos aquí los índices de las columnas, los índices de las filas y tenemos los elementos dispuestos en ciertas posiciones. Entonces, por ejemplo, si accedo a la matriz se llama B, si accedo a la fila 2 y a la columna 1, entonces voy aquí fila 0, 1, 2 y columna 1, entonces corresponde a este elemento. Ok, pero en realidad, en memoria, la matriz está dispuesta por filas contiguas. O sea, tenemos aquí la fila 0, la fila 1, para hacer nuestro ejemplo, la fila 2 y la fila 3. Tenemos cada fila una al lado de la otra y también, digamos, en cada fila, digamos, tenemos un elemento al lado del otro, o sea, los que están en la misma fila, ¿verdad? Entonces, por eso es, digamos, un vector de vector. Entonces, todo esto es un vector donde cada elemento es otro vector que corresponde a cada fila. Entonces, en memoria, el elemento en la fila 2 y columna 1 está en esta posición. Entonces, vamos a ver la forma en cómo podemos trabajar justamente con punteros para acceder a todas las posiciones de la matriz, ¿verdad? Ok, entonces aquí lo importante es que una matriz en memoria está dispuesta entre filas una al lado de la otra. Entonces, fila 0, 1, 2 y 3 y la que haya, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a suponer que yo tengo en un puntero la dirección, justamente aquí lo que hago es asignarle a P la dirección del primer elemento, el elemento que está en la posición 0 y 0. Entonces, obtengo su dirección con esto, la dirección de ese elemento, y le asigno a P, al puntero. Entonces, si tengo la dirección de ese primer elemento, ¿cómo podría saltar, en este caso, a la fila 2, al elemento de la fila 2 y columna 1, o en general a un elemento IJ? Entonces, vamos a ver para este caso. Entonces está en la fila 2. Entonces si quiero saltar, digamos, el primer elemento de cada fila, tendría que hacer un salto y dos saltos, justamente determinado por el número que está para las filas. Entonces cada salto, para saltar del primer elemento de la fila 0 a la fila 1, en realidad tengo que saltar en elementos o la cantidad de columnas que tiene la matriz. Ok, entonces salto una vez, dos veces. Entonces, digamos, sería la posición de la fila por el tamaño de las columnas. Eso sería el salto para saltar al primer elemento de la fila 2 para nuestro ejemplo. Y después nos movemos a partir de ahí, nos movemos una posición y ya llegamos al elemento que nos interesa. Entonces, si tenemos la posición del primer elemento, digamos usando la fórmula que se llama fórmula de direccionamiento, podríamos llegar a cualquier elemento de la matriz. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, si P tiene la dirección del primer elemento, entonces para acceder, como solíamos acceder colocando la fila y la columna y el nombre de la matriz, de esta forma, podemos hacer, si tenemos la dirección del primer elemento, podríamos hacer esta fórmula, digamos. Esto, el 4 es la cantidad de columnas que tiene por justamente la posición de las filas, más la posición en columnas. Entonces, con esta parte hacemos el salto entre filas y esto último es, digamos, en la fila cuánto nos movemos para llegar al elemento de interés. Ok, entonces en general, si quiero acceder, en realidad esto debía ser B. Si quiero acceder al elemento, bueno, sí, aquí le cambié B por C. Si tenemos en P la dirección del primer elemento de la matriz C,
Entonces, para acceder al elemento C y J, lo que voy a hacer es justamente acceder a esta posición de memoria. Y esta posición de memoria es justamente la de P, que es el elemento 00, más el valor de I por N más J. Entonces hacer así es lo mismo que hacer así si es que en P tengo la dirección del elemento 00. Y a esto se le conoce como fórmula de direccionamiento. Ok. Entonces, otro punto. Dice, se debe prestar especial atención a que una matriz es un vector de vectores, con lo cual ya mencionamos. Dice que recuérdese también por la relación entre vectores y punteros, mat más i apunta a mat de i. O sea, básicamente si yo utilizo, teniendo una matriz, utilizo solamente uno de los índices, o sea, el primer índice, lo que en realidad se hace aquí es, podemos considerar que accedemos al primer elemento de la fila i. Entonces, si tenemos este esquema, entonces, digamos, si escribimos más de 0, accedemos al primer elemento de la fila 0, más de 1 al primer elemento de la fila 1 y así sucesivamente. O sea, podríamos considerar que es así. Ok, entonces ese es otro punto a tener en cuenta. Entonces vamos a ver, a partir de esas dos observaciones, la fórmula de direccionamiento y lo que vimos aquí, cuáles serían las formas para enviar una matriz a una función. Entonces la primera es aplicar directamente la fórmula de direccionamiento. Entonces voy a definir, por ejemplo, la función es imprimir matriz, pero podría ser cualquier cosa que opere con una matriz. Le voy a enviar, o sea, va a tener como argumento un puntero, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces aquí directamente se usa la fórmula de direccionamiento. ¿Y qué le voy a mandar cuando le llamo a la función imprimir matriz? Le voy a enviar la dirección del primer elemento. Es lo que vimos recién. Ok, justamente por digamos, las formas que podríamos usar de intercambiar las notaciones de punteros y vectores. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo al operar con la fórmula de direccionamiento es considerar la matriz como si fuera un vector alargado, digamos, donde cada fila está una al lado de la otra, así como está luego en memoria. Entonces, digamos, estamos considerando este punto en la forma 1. Entonces, directamente podríamos usar, como estamos más acostumbrados a usar la notación de vectores, en realidad, por lo que vimos hace rato, esto también es un puntero. Entonces, pero bueno, digamos que por la costumbre, digamos, entonces se nos hace más fácil visualizar de esta forma y escribirlo. O sea, esto es la fórmula de direccionamiento, pero expresado como en la notación de corchetes. Pero es, digamos, lo mismo. Por eso le llamé versión 2 únicamente. Ok, entonces la primera forma es con la fórmula de direccionamiento. La segunda forma es si nos resistimos al uso de punteros, o sea, me siento más cómodo con la notación de arreglos o de matrices en este caso. Entonces, aquí, o sea, hace rato cuando mostramos, digamos, nuestro ejemplo, esto tenía vacío y por eso el compilador nos señalaba un error. O sea, justamente para aplicar justamente los saltos entre filas se necesita el tamaño de la columna. Eso lo vimos en la fórmula de direccionamiento. Entonces una segunda forma podría ser poner un valor constante aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a trabajar con matrices cuyas columnas pueden ir del 10 al 20. Ok, entonces le pongo un tamaño máximo 20 o 30 o 100 para asegurar, digamos. Entonces debo colocar aquí una constante. Ese es un punto importante. Entonces, en realidad no es una forma muy eficiente de manejar información porque tendríamos que reservar más espacio que el necesario. E inclusive, por más que yo le ponga 100, alguien puede utilizar 200 y ya no va a funcionar. Entonces, no es una forma recomendable de trabajar. Ahora, si ustedes quieren mantenerse en la línea, no usar la notación de punteros, sino trabajar directamente con la notación en la que están acostumbradas con matrices, algo bueno es que si el compilador es compatible con C99 en adelante, lo que pueden hacer es enviar primero las dimensiones y después colocarle justamente el tamaño de n. O sea, si hacen al revés, si esto ponen aquí antes de que m y n, le va a decir que justamente no reconoce todavía n. Pero justamente si el compilador es de C99 en adelante, ya se puede hacer esto. Entonces definen las dimensiones y al usar, o sea, al poner la matriz, digamos, ponen el tamaño de las columnas también. Entonces pueden usar directamente de esta forma. Una tercera forma es ya emplear justamente el hecho de hecho lo que podemos hacer es, o sea, un puntero es una variable que almacena direcciones. Pero podemos tener también un arreglo o un vector de punteros.
En este caso vamos a usar un vector de punteros. Entonces la idea es que cada elemento de ese vector de punteros apunte al primer elemento de cada fila. Entonces aquí en este caso le llame Q, que va a tener la misma cantidad de elementos que tantas filas haya. O sea, va a ser igual la cantidad de filas. Entonces lo que voy a hacer antes de enviar, digamos, de poder enviar la matriz a la función, lo que voy a hacer es justamente almacenar en cada posición de Q la dirección del primer elemento de cada fila. Ok. Entonces, con eso, digamos, puedo acceder a cualquier elemento. Simplemente accedo al elemento de la fila I. Eso me indica la dirección del primer elemento que está ahí y me muevo J de eso y con eso puedo acceder, digamos, al elemento de la matriz. Ok, como menciona aquí, esta forma tiene mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad es cuando uso justamente un vector de punteros y cada uno apunta a cierta dirección, no hace falta entonces que las filas estén contiguas o que tengan el mismo tamaño. Simplemente al saber dónde empieza cada una ya puedo empezar a operar con eso, ¿verdad? Entonces eso es el concepto de vector de punteros es algo bastante útil y más cuando veamos también asignación dinámica de memoria, ¿verdad? O sea, puede ayudarnos a resolver ciertos problemas más eficientemente. Ok, entonces como es básicamente lo que dice aquí. Y lo que hacemos, entonces, bueno, aquí definimos la matriz, cantidad de filas, columnas, y aquí definimos, de esta forma, definimos un vector de punteros. O sea, aquí básicamente estoy diciendo que el vector se va a llamar Q, va a contener elementos que son punteros y tiene un tamaño M. Entonces lo que voy a hacer es un for, donde visito cada fila, y en la posición I del vector de punteros, voy a guardar la dirección del primer elemento de la fila I. Y al final lo que voy a enviar a imprimir matriz es el vector Q, donde cada posición del vector Q voy a tener justamente la posición del primer elemento de cada fila, ¿no? Entonces, justamente aquí esto se guarda, o sea, de hecho, aquí se va a trabajar también con un vector de punteros que se va a llamar P. Entonces, aquí puedo acceder directamente usando la notación de corchete, acuérdense que es intercambiable. Entonces con esto puedo usar directamente para acceder a un elemento. O sea, no hace falta que aplique la fórmula de direccionamiento. ¿Por qué? Porque en el vector Q ya tengo las posiciones, o sea, las direcciones de memoria del inicio de cada fila. Ok, entonces esta es la forma 3. Y para la última forma tenemos que definir formalmente lo que es un puntero doble. Hasta ahora venimos usando punteros simples. Pero justamente el puntero simple podríamos decir que es un puntero que almacena la dirección de una variable simple. En cambio, un puntero doble es un puntero a otro puntero. O sea, una variable que contiene la dirección de un puntero. Entonces tenemos este esquema, ¿verdad? Tenemos nuestra variable simple, tiene un valor y una dirección. El puntero, como lo veníamos usando, tiene la dirección de esta variable. Y el puntero doble tiene la dirección de este puntero. Entonces, por eso el nombre de puntero a puntero o puntero doble. Entonces, este concepto nos va a justamente permitir hacer la forma 4. Entonces, lo que podemos hacer es justamente como el arreglo que habíamos definido aquí, que le llamamos Q y ahora le llame P, el primer elemento de ese vector va a ser un puntero. Entonces, si utilizo el nombre de este vector en una expresión, en realidad me va a dar la dirección del primer elemento y ese primer elemento es un puntero. Entonces por eso puedo asignarle a un puntero doble. Entonces esto me va a dar, cuando le pongo el nombre del vector, me va a dar la dirección del primer elemento y resulta que ese primer elemento es un puntero, entonces lo puedo guardar en un puntero doble. Entonces a imprimir matriz directamente envío ese puntero doble y puedo trabajar directamente con eso, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer aquí es, si considero solamente Q de I, va a justamente acceder al elemento I del vector al que está apuntando. Y justamente en ese vector, otra vez, justamente tiene la dirección del elemento, del primer elemento de la fila, entonces a partir de ahí se va a mover J. Entonces puedo usar también eso, digamos, y dentro de la función imprimir matriz ya utilizo la notación de corchetes que no acostumbramos más para usar en una matriz. Ok, entonces después de haber visto todas las formas de enviar una matriz a una función, nos podemos establecer la siguiente pregunta. ¿A qué equivale o a qué se traduce el nombre de una matriz?
Recordando para el caso de un vector, decíamos que cuando utilizábamos el nombre del vector en una expresión o enviábamos el vector a una función, en realidad eso se traducía o equivale a la dirección del primer elemento. En general, para todos los arreglos se cumple que el nombre se traduce a la dirección del primer elemento, pero en este caso tenemos un arreglo bidimensional. Entonces su primer elemento va a ser un arreglo unidimensional o un vector. Entonces necesitamos un puntero que apunte a un vector, no que apunte a un elemento, una variable simple como antes, sino un puntero a un vector. ¿Por qué? Porque el nombre de la matriz se va a traducir, si usamos una expresión, enviamos una función. De hecho, eso se lo hicimos en la forma 2 de manera escondida, pero recién ahora conversamos. Entonces, cuando usamos el nombre de la matriz en una expresión o lo enviamos a una función, en realidad estamos enviando la dirección del primer elemento y ese primer elemento es un vector. Entonces necesitamos un puntero a vector. Entonces la forma de definir un puntero a vector es esta. Acuérdense que hace rato hicimos, cuando presentamos los vectores de punteros, o sea, un vector de punteros. Entonces tenemos un vector donde cada elemento es un puntero. Eso lo hacíamos sin el paréntesis. Cuando ponemos paréntesis, lo que estamos diciendo es que esta R, que llamamos la variable en este caso, es un único puntero, pero es un puntero a un vector de n elementos. Entonces, ahí sí podemos asignarle a R el nombre de A, que esto se va a traducir o va a equivaler a justamente a un vector, pero a un puntero que apunta al primero de los vectores o al primero de los arreglos unidimensionales. Entonces, si usamos la expresión, el nombre de la matriz se traduce a un puntero a vector. Entonces almacenamos en un puntero a vector. Uno de los errores clásicos es tratar de asignar el nombre de una matriz a un puntero doble. Eso no es posible, de hecho le va a dar un error a la hora de compilar. Hay que asignarse, si quieren hacer ese tipo de operaciones deben asignar a un puntero a vector que debe tener la misma cantidad de elementos que la cantidad de columnas tiene la matriz. Ok, entonces digamos que con eso cerramos esta parte de a qué se traduce el nombre de una matriz. Entonces, como última parte es establecer la diferencia entre lo que es un puntero a vector y un vector de punteros. Entonces, en un puntero a vector usamos los paréntesis y justamente es un puntero que apunta a un vector en elementos. Entonces, si justamente para cerrar esta parte, si es que utilizo la aritmética de punteros con un puntero a vector, estoy saltando de fila en fila. Entonces, si por ejemplo a esta R después le sumo 1, entonces voy a pasar a la fila 1. Si le sumo R más 3, voy a pasar a la fila 3. Y así, ¿por qué? Porque en cada salto de la aritmética de punteros va a saltar todo un bloque correspondiente a un vector. Entonces eso es un puntero a vector. Y en cambio, si no utilizo los paréntesis, estoy definiendo un vector de punteros. Pero entonces, para este ejemplo de relación al vector de punteros, aquí lo que estoy definiendo es una matriz donde cada elemento es una cadena y como máximo tiene un tamaño 15, o sea, en cuanto a columnas. En cambio, aquí lo que estoy definiendo es un vector de punteros y cada uno apunta a una constante cadena, como se puede visualizar aquí. Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que considerar cuando estamos escribiendo escribiendo código que se relaciona con punteros. En este caso definimos así, es un puntero a vector, que es distinto a un vector de punteros. Entonces, recapitulando lo presentado en este video, vimos cómo está almacenada una matriz en memoria, o sea, justamente filas contiguas de memoria. Después vimos cómo acceder a través de un puntero que apunta a la primera posición de esa matriz, cómo con la fórmula de direccionamiento acceder a cualquier elemento de esa matriz. Después vimos otras formas también, o diferentes formas de enviar una matriz a una función. Utilizamos el concepto de vector de punteros. Utilizamos también, presentamos y utilizamos el concepto de puntero doble. Y al último, al hablar sobre a qué se traduce o a qué equivale el nombre de una matriz, presentamos también el concepto de puntero a vector. Entonces espero que les haya sido útil este video y nos vemos en el siguiente.